En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oración para pedir por los hijos. Tú eres, Dios mío, el Creador, el verdadero Padre de mis hijos. Tuyos son porque me los has dado y conservado. Tú eres el que ha infundido en ellos el alma y la vida. Te los ofrezco juntamente conmigo. Bendícelos, Señor, mientras yo en tu nombre también los bendigo. Me someto de todo corazón a todas las disposiciones de tu paternal providencia respecto de mí y de ellos. Contando, Señor, con tu palabra, quiero buscar para ellos y para mí, primeramente tu reino y tu justicia, dejándote el cuidado de darnos por añadidura lo que te plazca. Pero si me atreviera a determinar algo para su vida en este mundo, te suplicaría que no les dieras ni riqueza ni pobreza, sino un decente, modesto bienestar. Concédeles, Señor y Dios mío, la verdadera sabiduría y un corazón dócil. Imprime en sus almas el horror al pecado. Aléjalos del mal, presérvalos del contagio del mundo, fórmalos según los preceptos de tu santo evangelio. Inspírales sentimientos cristianos. Dales la sencillez y sinceridad de tus hijos y llénalos de tu amor. No permitas, Señor, que yo contradiga jamás, por negligencia, por consejos imprudentes o por malos ejemplos, los ruegos que te dirijo para mis hijos. Haz que encuentren en mí el modelo y ejemplo de las enseñanzas que trate yo de inculcarles. Dame para dirigirlos indulgencia sin debilidad, firmeza sin terquedad ni aspereza, y la paciencia evangélica para no llenarme de ira ni desalentarme. Dígnate, Dios mío, ponerlos bajo el amparo de tu querida madre y de su castísimo esposo, el Señor San José, para que guarden inmaculado el lirio de la pureza que tanto te agrada. Oh Padre Santo, que me los has confiado como un depósito sagrado del que habré de darte rigurosa cuenta. Dígnate regular y dirigir mi afecto hacia ellos y ayúdame a inspirarles constantemente tu santo temor y amor, a fin de que sean admitidos un día en la morada del cielo. Te lo pido por los méritos de tu amantísimo Hijo Jesús y por la intercesión de su Santísima Madre. Amén. Padre santo y bueno, por tu amado Hijo Jesucristo, danos tu Espíritu Santo. Sagrada Familia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en nuestros días, en nuestro tiempo, quienes tengan adolescentes que criar, adolescentes como hijos, qué difícil es la palabra obediencia. Es tan difícil la palabra obediencia. Consideremos en Jesucristo nuestro Señor, en su naturaleza humana, decimos en el credo, verdadero hombre y verdadero Dios. Es un verdadero ser humano. Él, en su condición humana, tuvo un camino de aprender la obediencia. Su papá de aquí de la tierra, el Señor San José, supo criarlo inmejorablemente. Una labor sencilla y callada, la del Señor San José. La Santísima Virgen María le enseñó a su propio Hijo, Jesús, el proceso de la obediencia. Veamos, con hechos concretos, cómo sus papás, su Madre Santísima que lo llevó en su vientre 9 meses, su padre de aquí de la tierra, el Señor San José, le enseñaron la obediencia en 2 líneas. La obediencia religiosa y la obediencia a la autoridad civil. Vamos pues. Los judíos, el pueblo de Dios, tenían sus tradiciones, sus costumbres, sus rituales, su práctica religiosa. Enseñaron al niñito Jesús. Nada de que
como Él es el Hijo eterno de Dios, Él no tiene necesidad de ir a una sinagoga. No, Señor. Que la voluntad de Dios se cumpla en otros, pero no en mi caso. Hay un refrán campirano, un refrán agreste, ¿no? Del campo, ese es agreste. Cúmplase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. La que se cumpla la voluntad de Dios, pero allá, en otros. En mí no, aquí no. Y María Santísima y el Señor San José no tenían esa manera de pensar. Enseñaron al niñito Jesús las costumbres religiosas del pueblo de Dios, del pueblo judío. Le enseñaron al niñito Jesús la obediencia a la autoridad de esta tierra, a la autoridad civil, con hechos concretos. Todavía no nacía nuestro Señor, estaba en el vientre de María Santísima, cuando un edicto del emperador: hay que hacer un censo. Y el protocolo marcaba que el varón debe acudir al lugar, al pueblo donde nació, tomar a su esposa, a sus hijos, trasladarse y rendir información para el censo. Es así que el Señor San José tuvo que ir desde el norte de Israel, Galilea, tuvo que viajar hacia el sur. Belén, una muy pequeña aldea. ¿Por qué? ¿Para qué lo hicieron? Porque así dicta la ley civil. Hay que hacerlo. El Señor Jesucristo aún está en el vientre de María Santísima y ya se está poniendo en práctica enseñanzas de obedecer. Recién nacido el niñito Jesús, ¿lo llevaron a la circuncisión? Claro que sí. ¿Lo llevaron al templo a los 40 días? Por supuesto. Le enseñaron al niñito Jesús a ir en peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén. Iban cada año. Por lo tanto, le enseñan a Jesucristo a ser obediente a las leyes de Dios. No estoy señalando las tradiciones de los hombres, las costumbres de los hombres. Le enseñaron a ser obediente a la ley civil. Recordemos que en el Evangelio de San Marcos hay una frase curiosa, que aquel sábado acudió a la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. Él acudía a la sinagoga. ¿Qué necesidad tenía? Siendo el Hijo eterno de Dios, ¿qué necesidad tiene? Se refleja en la vida de Jesús, nuestro Señor, ya hombre adulto, que practica aquello que recibió de su padre y de su madre. La palabra clave que estamos manejando aquí es obediencia. En una escena del Evangelio están los cobradores de impuestos. Y pues andan cobrando los impuestos y nuestro Señor Jesucristo le hace la plática a Pedro y le dice: ¿cómo ves, Pedro? ¿Nomás esto nos faltaba? ¿Quién tiene que pagar impuestos? ¿Los extraños o los hijos del rey? No, bueno, San Pedro le responde: ¿cómo van a pagar impuestos los hijos del rey, los extraños? Sí, Pedro, en efecto, así es. Pero mira, para no dar motivo de escándalo, para que no haya lío, ve y paga el impuesto por ti y por mí. Ve. Y nuestro Señor manda a Pedro a pagar ese impuesto. La escena es curiosa. Dice: ve, pesca un pez y encontrarás en el hocico del pez una moneda. No hay que interpretarlo a pie juntillas. Lo que ahí se señala es: del trabajo salen los impuestos. Ve y paga impuestos por ti y por mí. Notamos a un Jesucristo en orden, en obediencia.
Por supuesto, tendríamos que hacer una diferenciación tanto en lo religioso como en lo civil. Aquello que no es justo, honesto y posible. ¿Cuándo desobedecer una ley? ¿Cuándo no seguir una ley? ¿Cuándo es correcto? Difícil pregunta, pero un muy buen criterio para decidir. Cuando una ley no es justa, honesta, posible, hay que buscar mecanismos para no obedecer, para no acatar esa ley. Ese es un tema un poquito difícil de abordar, porque Jesucristo, como persona adulta, distingue con claridad cuando son tradiciones de los hombres y no una ley de Dios. Aquel sábado en la sinagoga, una persona enferma, tullido, y cura al enfermo. El encargado de la sinagoga se molesta, es sábado. Está prohibido hacer curaciones en sábado. Y ahí Jesucristo, nuestro Señor, hace una distinción. Esas son tradiciones de los hombres. No obedece tanto a una ley de Dios. Difícil cuestión la que estamos abordando. Pero notamos a un Jesucristo obediente, que también tiene criterio para hacer la diferenciación entre tradiciones de los hombres y ley de Dios. Así también en lo civil. También en lo civil. Sin embargo, la obediencia de Jesucristo es un proceso que desde su infancia, desde que es un niño, vemos reflejado en las actitudes de Jesucristo nuestro Señor, la obediencia. Recordemos aquel pasaje del Evangelio de San Lucas, en las primeras páginas de San Lucas. Se les extravía el niñito Jesús 3 días. ¡Qué angustia! ¡Qué miedo! Cuando se les extravía el niñito, buscándolo 3 días. Finalmente lo encuentran en el templo. Tiene 12 años de edad. ¿Por qué nos haces esto? Ahí está María Santísima, ve nomás. La actitud de una mamá que por fin, después de 3 días, ¿por qué nos haces esto? Hijo, mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Angustiados te andábamos buscando. El pasaje del niño perdido y hallado en el templo finaliza con un apunte muy interesante en relación a la obediencia. Dice que de Jerusalén bajó, bueno, es que Jerusalén es una parte alta, unos 1200 metros sobre el nivel del mar. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivió sujeto a la autoridad de ellos. ¿No te parece impresionante que siendo el Hijo eterno de Dios, a sus 12 años, vive sujeto a la autoridad de su padre y de su madre, de su papá de aquí de la tierra? Todo lo que hizo Jesucristo nuestro Señor en su vida terrenal, lo hizo para darnos ejemplo. Y Él nos dio ejemplo de obediencia, porque fue un proceso de aprender del Señor San José y de la Santísima Virgen María, personas humildes y sencillas, de una pequeña aldea, de un pequeño pueblito, aprendió de ellos a obedecer. ¿Quién es un anarquista? La palabra arge en griego, principio, gobierno. Y la A privativa. Arge. Se le pone una N en medio porque son dos vocales pegadas. Es como en inglés. A orange, una naranja. A orange, no dices
A orange. Están pegadas las dos vocales. Le ponen una N. An orange. Así también en griego. Arge. Están pegadas las dos A. Se le pone una N. Anarquía. ¿Qué es la anarquía? Sin gobierno. No gobierno. Nada de autoridad. Nada. Jesucristo no es un anarquista. Quien quiera mirar a Jesús de Nazaret como un revolucionario que vino a cambiar la historia de la humanidad, cuidado con el enfoque. No lo pintes como un anarquista. La anarquía no quiere sujetarse a ninguna forma de autoridad. Y Jesucristo sí vivió sujeto a la autoridad en obediencia. A tal grado que su obediencia fue en el sufrimiento, en el dolor. ¿Recuerdas aquel pasaje del huerto de los olivos? En donde él está sudando copiosamente, sabe lo que viene, sabe lo que se avecina, sabe lo que va a ocurrir en la crucifixión. Por supuesto que está clamando al Padre, gimiendo, resollando, con lágrimas, eso lo dice la carta a los Hebreos, con lágrimas, pidiéndole: Padre mío, si tan solo fuera posible que nos brincáramos este pasaje, trance doloroso de la crucifixión, si tan solo pudiéramos brincarnos esto. Eso significa que pase de mí este cáliz. Padre mío, si tan solo fuera posible que esto de la crucifixión no. Pero él mismo se yergue, se levanta con aquel garbo, aquel talante, aquella presencia. No se cumpla mi voluntad sino la tuya. Fue obediente. Escuchemos este texto de Hebreos. Hablando de Jesucristo, dice que habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas. Es el pasaje del huerto de los olivos que te estaba recordando. Se dirige al que podía salvarle de la muerte. Y aún siendo hijo, fíjate, con todo y que es el Hijo eterno de Dios, padeció. Este padecer, sufrió, experimentó la obediencia. ¿Cómo experimentó Jesucristo la obediencia? Según la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Experimentó la obediencia en el sufrimiento. No creas tú que obedecer es cualquier cosa. Se sufre. Yo llevo 26 años, 5 meses, en grupos de alcohólicos y drogadictos. En 26 años he escuchado tantísimas veces. Y quienes estén militando en grupos de autoayuda no me dejarán mentir. Uno de los primeros síntomas para caer en adicciones a drogas, a alcohol, uno de los primeros síntomas es muy mi vida, yo sabré lo que hago. A mí nadie me va a andar diciendo lo que tengo que hacer. Yo ya estoy grande, yo ya sé lo que ando haciendo, es muy mi vida. Mira, hijo, no vayas. ¿Por qué no voy a ir? En grupos de autoayuda eso se llama vida ingobernable. Es decir, a mí nadie me gobierna, a mí nadie me manda. ¿Qué obediencia ni qué 8 cuartos? Nada de eso. Uno de los primeros síntomas para caer en adicciones es: a mí nadie me manda nada. El punto clave que quiero manejar en esta exposición es la obediencia. Obedecer. Y todos tenemos
a alguien encima de nosotros a quien obedecer. Yo como sacerdote tengo encima de mí a un señor obispo y lo tengo que obedecer. Y obedecer con amor, porque también se puede obedecer como un soldado, de una manera fría, mecánica. Y obedecí. Pero esa no es la obediencia que Cristo Jesús nos enseñó. Es una obediencia amorosa. Cuesta trabajo. Fíjate lo que dice la Biblia. En el sufrimiento, en el padecimiento, aprendió la obediencia, experimentó la obediencia en el sufrimiento. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8 dice con claridad que padeció, sufrió. Para obedecer se sufre. Claro que se sufre. Es una lucha interna. ¿Qué significa la palabra obedecer? En latín, ob audire. Y ahí viene obedecer. Ob, a quien tengo enfrente. Objeto. Objeción. Obstáculo. Obstáculo. Es una muy buena aplicación de ob. Obstáculo, pues es el que se pone enfrente. Es ob enfrente. Ob enfrente. Audire, audir, oír, escuchar. Eso significa obedecer. Etimológicamente, obaudire, de ahí viene obedecer. Fíjate, obedecer viene de escuchar al que tengo enfrente. Saber escuchar. ¿Cómo voy a obedecer si no escucho? Es lo primero. Por eso un buen cristiano, para obedecer a Dios, tiene que escuchar a Dios. ¿Y dónde escucho a Dios? En las Sagradas Escrituras. Pero si no soy amante de las Sagradas Escrituras, habla, Señor, que tu siervo te escucha. ¿Cómo obedecer a Dios si no me doy a la tarea de escuchar su palabra en la Biblia? De escuchar la palabra de Dios en la Santa Misa, en lo que los pastores nos explican, escuchar las explicaciones del Papa, escuchar el sermón en la Santa Misa, escuchar para obedecer a Dios, escuchar a Dios en los siglos de los tiempos. En esto que está pasando de la pandemia, quiero escuchar tu voz, Señor. ¿Qué me estás queriendo decir? Obedecer, para obedecer, etimológicamente, audire, escuchar al que tengo enfrente, eso es obedecer. Etimológicamente, obedecer es escuchar al que tengo enfrente, audire. ¿Cómo obedecer si no escucho? El problema es que no sabemos escuchar. Te voy a leer, yo estoy seguro que sí conoces esto que te voy a poner. Una prueba para ver qué tanto sabe la persona escuchar. Pues ok, lo buscamos después con calma, pero son 10 pasos. Y dice, paso número 1, no hagas nada. Primero lee todas las instrucciones. Y es el número 1, ¿no? Y ahí está el punto clave de toda esta prueba de, ¿sabes tú seguir instrucciones? En eso consiste la prueba. ¿Sabes tú seguir instrucciones? Entonces, esa prueba la aplican mucho, por ejemplo, en la preparatoria. Los maestros ponen una hoja de papel en el pupitre, es una especie de examen, y dice, prueba para medir qué tanto sé seguir, obedecer instrucciones. Y el punto número 1, no lo escuchamos. No se obedece si no se escucha.
En el punto número 1 dice, no hagas nada. Primero, lee todas las instrucciones. Y ya se va. En el punto número 2 dice, escribe tu nombre en la parte superior derecha de la hoja. Y ahí está. El punto número 3, levanta tu brazo derecho. Y uno se da cuenta como un alumno levanta el brazo y por allá otro también lo levantó y por allá otro también. Punto número 4, ponte de pie y di desde tu lugar buenos días. Y es un paradero. Buenos días. Y otro, buenos días. Y rápido, ya. Número 6, da un aplauso. Ya está. Punto número 10 dice, no hagas caso de las instrucciones de la 2 a la 10. Levántate en silencio y entrega tu hoja al profesor, ¿no? Algo así. Pero ahí te das cuenta que el punto número 1 te decía, no hagas nada. No hagas nada. Primero lee. Pero si no sabemos escuchar, ¿cómo voy a obedecer? Una de las raíces de la desobediencia es el no saber escuchar. Y para escuchar entramos en otro tema, nuestra comunicación. Platicar así, frente, como obstáculo, objeto. ¿Has visto la palabra en inglés eject? Cuando el piloto de un avión, el avión se está quemando y el botón rojo eject, sale eyectado, sale arrojado el piloto. Eso es en latín, enfrente, objeto, es lo que se te avienta así de frente, es objeto. Eso es la fenomenología. Es enfrente. Objeto es lo que se te arroja a ti frente a tus ojos, frente a tus sentidos. Es un objeto frente a tus sentidos, frente a tus oídos, frente a tus... es enfrente. Nuestro proceso de comunicación debe ser sentados. Dialogamos sentados, de frente y sin gritarnos y sin atropellarnos en el hablar. Te escucho y yo me callo. Me cedes la palabra, escuchas y yo te hablo. Una de las raíces de la desobediencia es que no sabemos escuchar. Dios nuestro Señor nos dio el doble de orejas que de boca. Cuenta cuántas orejas tienes y cuenta cuántas bocas tienes y te darás cuenta que es el doble de orejas que de boca. ¿Qué significa eso? Escuchar el doble de lo que hablo. Aprender a escuchar el doble de lo que hablo. Obedecer significa escuchar al que tengo enfrente. Y entramos en el tema de la comunicación. Platicamos sentados, de frente nos miramos, cara a cara, no nos atropellamos al hablar. Hablas tú, te escucho. Terminas de hablar tú, me cedes la palabra y te digo. Gritarnos no, porque no estoy sordo ni tú estás sordo, gracias a Dios. Está revuelto el pecho, están agitadas las emociones. Ahorita no podemos hablar, así no podemos hablar. Vamos a serenarnos, vamos a tranquilizarnos. Si quieres platicamos ahorita en la tarde o mañana en la mañana, o ahí platicaremos pasado mañana. Pero cuando las emociones están revueltas, cuando la ira está a todo lo que da, mejor no hablemos. Ahorita no podemos. Deja que pase un ratito. Nos sentimos más tranquilos, platicamos con todo gusto. Ahorita no podemos. Escuchar es la clave de obedecer. Si no sabemos escuchar, ¿cómo? Pregúntale cómo comenzó un drogadicto, un alcohólico. A mí nadie me gobierna, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Oye, el niñito Jesús, siendo el Hijo eterno de Dios, obedeció. Y lo que dice la carta a los Hebreos, y obedeció hasta la muerte. Esto lo dice Filipenses 2,
8. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz, por si fuera poco. Todo lo que hizo Jesucristo lo hizo para darnos ejemplo. Vivimos en una sociedad en la cual, ¿cómo cuesta trabajo obedecer? Yo en lo particular veo, mira, en toda época de la historia de la humanidad, siempre los viejos dicen de los jóvenes, son unos desobedientes. Eso es en toda época de la historia de la humanidad. Por lo tanto, no es algo nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero yo en lo particular veo hoy por hoy una seria crisis de autoridad de los papás en los hijos. No hay quien los gobierne. Este es mi muy humilde punto de vista. En estos tiempos de pandemia, en que se nos pide no salgas de casa, no salgas de casa. Mira, no voy a dar detalles. Aquí cerquita, en un radio de 5 kilómetros. No doy mayores detalles, por respeto. El muchacho baquetón, adolescente, diciéndole a su madre, no salgas, estamos en pandemia, el virus, el COVID-19. El contagiadero. Y el muchacho dijo, yo no tengo miedo a ese virus. Oye, no salgas. Mira, no doy mayores detalles. El muchacho, que le importó poco obedecer a su madre sin autoridad sobre su hijo, el muchacho se infecta del virus, mete el virus a su casa, el abuelo se contagia por el baquetón por el adolescente. Al meterse, traía ciertos síntomas, le pasa el virus al abuelo, el abuelo muere. La mamá de este muchacho se debate entre la vida y la muerte, y el muchacho supera el virus. Está más joven, tiene más fuerza su organismo. ¿De qué estoy hablando? Obedecer es saber escuchar. Necesitamos mejorar los canales de comunicación, sentados, sin gritarnos, sin atropellarnos en el hablar. Hablas tú, te escucho. Me cedes la palabra, te digo. Estamos revueltos de ira, traemos las tripas retorcidas. No podemos hablar ahorita, después. Una de las razones por las cuales no se da la obediencia es porque no escuchamos. Y refiriéndonos a Dios nuestro Señor, si no escuchamos su palabra, la voz de Dios se manifiesta sobre todo, la palabra eterna de Dios, Jesucristo. Señor Dios nos ha dejado su palabra en la Biblia, pero Dios nos habla en los signos de los tiempos. En todo lo que vivimos, la voz de Dios está presente en nuestra vida. ¿Lo escuchamos? ¿Cómo pretendemos obedecerlo si no lo escuchamos? Todos tenemos a alguien a quien obedecer en este mundo. ¿Yo con qué cara estoy enseñando a los jóvenes, obedece a tu padre, a tu madre? Obedécelos. ¿Cómo? Si yo no obedezco al señor obispo, ¿cómo? Ser ejemplo de obediencia. Y para obedecer hay que escuchar. Audir. Vamos a darle gracias a nuestro Señor, así sentaditos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor Dios Todopoderoso. Te bendecimos y te damos gracias por todos los bienes y favores que hemos recibido de tu santa mano. Concédenos fortaleza para poner en práctica lo que aquí hemos aprendido. Para mayor gloria tuya y salvación nuestra, para felicidad de nuestros hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Así sea.